Cierto día, Dios le dijo al profeta Samuel que era hora de nombrar un nuevo rey, y lo envió a la casa de un hombre llamado Isaí. Samuel le dijo a Isaí que David, el hijo menor, sería el futuro rey de Israel. Poco después, un guerrero filisteo llamado Goliat, que era un gigante, caminaba al valle y se burlaba de los israelitas. David bajó al valle, sacó una piedra, la puso en la honda y se la lanzó al filisteo. Luego David lo mató. El rey Saúl se puso muy celoso. Saúl intentó matar a David, pero él escapó al desierto. Los filisteos atacaron a los israelitas y mataron a los 3 hijos de Saúl. Cuando Saúl se enteró, se puso tan triste que tomó su propia espada, cayó en ella y se mató. Luego David fue nombrado rey de Israel. Uno de los descendientes de David sería un rey como nunca lo hubo antes. Su reinado nunca terminaría. Un día el rey David estaba caminando por el tejado de su palacio y vio a una mujer bañándose en su casa. Su nombre era Betsabé, esposa de un soldado llamado Urías que estaba peleando en la guerra. David vio que era hermosa y envió a sus mensajeros a que se la trajeran. Ellos lo hicieron y David y Betsabé durmieron juntos. Poco después Betsabé le hizo saber a David que esperaba un hijo suyo. Para ocultar lo que había hecho, David diseñó un plan rápidamente. Hizo que Urías regresara de la guerra y esperaba que durmiera con su esposa para que pareciera que él la había dejado embarazada. Pero cuando Urías volvió a casa, durmió afuera en un colchón, pues no quería irrespetar a sus compañeros soldados que seguían en la guerra, viviendo cómodamente mientras estaba en casa. Así que David inventó otro plan. Envió a Urías de nuevo al campo de batalla y le dio órdenes al comandante de poner a Urías al frente de la batalla, donde era más probable que lo mataran. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Poco después David se casó con Betsabé y ella dio a luz a su hijo. Pero Dios no estaba contento con David y envió a Natán a contarle una historia. Había 2 hombres, uno rico y uno pobre. El hombre rico tenía un gran número de ovejas y ganado, pero el pobre solo tenía un pequeño cordero que era como un hijo para él. Un invitado llegó a la casa del hombre rico, pero en vez de tomar una de sus ovejas o ganado para hacer la comida, el hombre rico robó el único corderito del hombre pobre y lo mató. David se puso furioso. «Este hombre debe morir por lo que hizo», dijo David. Y Natán le respondió: «Tú eres ese hombre». David se dio cuenta inmediatamente de lo mal que había obrado y le confesó a Natán y a Dios todas las cosas que había hecho. Aunque Dios perdonó a David, hubo consecuencias terribles por sus acciones. El hijo de David y Betsabé se enfermó y murió. Luego, años después, su segundo hijo, Absalón, hizo algo que nadie, ni siquiera David, esperaba. Reunió un ejército para quitarle el reino a su padre. Antes de que empezara la batalla, David les dijo a los soldados que no mataran a Absalón. Pero durante la batalla, Absalón, que estaba montado en una mula, pasó bajo las gruesas ramas de una encina y su cabello se enredó en el árbol. Él quedó colgando mientras la mula siguió de largo. Uno de los comandantes de David, Joab, encontró a Absalón y a pesar de las instrucciones de David, él y sus soldados sacaron sus lanzas y lo mataron. Por causa de esto, David andaba muy triste. Incluso después de estas tragedias, siguió adorando a Dios. No se había olvidado de la promesa de Dios de que algún día se construiría un templo. Así que David le dijo a su hijo Salomón que debía empezar a hacerlo. En sus últimos días como rey, guió a los israelitas a adorar a Dios por todas las formas como él los había ayudado y les había provisto durante muchos años. Luego, poco antes de morir, David entregó el reino a Salomón.